En varias conferencias presidenciales recientes se ha tocado el tema de la educación, nada menos el día de hoy. Y bueno, pues ha habido bastante información al respecto. Entre ellas está el hecho de que el gobierno mexicano finalmente aceptó que el país participe en la prueba PISA de la OCDE. Es una prueba del desempeño educativo que pues a muchos países les resulta muy interesante y útil porque les ayuda pues ver si la educación va por buen rumbo y hacer los ajustes necesarios. En México pues hemos participado desde hace tiempo en esa prueba, no necesariamente hemos usado la información para ello. Y en el caso de México incluso había la duda de si se participaría en él. De acuerdo con el secretario de Educación, es una decisión que el gobierno mexicano ha tomado soberanamente, pero en el caso de especialistas en educación, pues esta decisión se toma con base en el fallo de un juez que obligaría a México a hacerlo. Sobre este y otros temas de educación nos pareció interesante conversar con la doctora Silvia Schmelkes del Valle, especialista en educación y expresidenta del desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Está con nosotros en la línea telefónica y se lo agradezco mucho. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días y muy buenos días al auditorio. Bueno, creo que otro contexto importante es ver qué ha pasado con la educación 5 años después del inicio de la pandemia. Usted ha dicho que hay 4 componentes claves de la educación, que son el acceso, la permanencia, la calidad y el aprendizaje. Así que pues le dejo estos temas sobre la mesa. Sé que hay muchos otros, doctora, pero ¿qué evaluación general haría usted del momento que está viviendo la educación en el país? Sí, bueno, yo creo que la pandemia fue como desastrosa, ¿verdad? O sea, la pandemia cae en una realidad que ya de por sí tiene muchos problemas. Tiene estos problemas de acceso, de permanencia, de falta de calidad. Y el último, que yo creo para mí es el más importante de todos, es la inequidad educativa, porque pues la educación es el mecanismo legítimo por excelencia para igualar, ¿verdad? Y digamos, ese rol potencial que puede jugar la educación lo estamos desperdiciando. Entonces, la pandemia cae sobre esa realidad que ya de por sí era una realidad problemática y exacerba todos esos problemas. Entonces, bueno, eso pues ocurre en todo el mundo, no solamente en México. México fue de los países que más tiempo cerraron escuelas, que es el país número 8 en la lista de 193 países en la longitud del tiempo que permanecieron cerradas las escuelas. Y se calcula que más o menos el tiempo que estuvieron cerradas las escuelas fue el tiempo que se perdió de adquisición de aprendizajes, ¿no? Pero además, bueno, pues aumenta la desafiliación, hay niños que se van y que no regresan, todavía no logramos recuperar la matrícula que teníamos antes de la pandemia. Pero sobre todo se exacerban estas desigualdades, ¿no? Porque, Sí. bueno, justamente quienes no pueden acceder a los mecanismos que se diseñaron para paliar los efectos de la pandemia, que fue pues el aprende en casa, la educación en línea, etcétera, pues son los más pobres, ¿no? Los que están en zonas rurales, Ujú. los indígenas, los pobres urbanos, quienes tuvieron que trabajar. Y entonces, bueno, pues la inequidad se exacerba, ¿no? Y la inequidad es importante porque lo que tenemos como resultado de todos estos problemas es una inequidad en calidad, ¿no? Que yo creo que es lo más grave, Ujú. porque los aprendizajes que están adquiriendo los miembros de los diferentes estamentos sociales, pues son de diferente calidad, de diferente, pues incluso cantidad, ¿no? Una de las cosas que sucedió en la pandemia es que pues aquellas personas, aquellos niños y niñas que estaban en la etapa de adquisición y de logro del primer dominio, digamos, de la lengua escrita y de la matemática, pues no la lograron, ¿verdad? Se perdieron estas habilidades fundacionales y lo más grave es que pues no hicimos nada al respecto como país, ¿no? En lugar de, como muchísimos otros países en el mundo, de tratar de atender estos problemas que pues se sabía que existían, estos problemas que estaban desde antes y que se volvieron peores con la pandemia, en lugar de atenderlos, nosotros nos abocamos a cambiar el currículum, ¿no? A cambiar el currículum de la educación básica, Ujú. a desarrollar la nueva escuela mexicana. Las energías de la Secretaría de Educación Pública se dedicaron a eso
Y bueno, pues como consecuencia tenemos una nueva propuesta curricular que tiene, creo que algunas ventajas, pero que tiene también muchas desventajas. Entre ellas, una de ellas es que no atiende estas habilidades fundacionales que le llamo yo, que son, digamos, las habilidades necesarias para poder seguir aprendiendo, que son la Doctora, lectoescritura, la matemática y las habilidades digitales ahora también, ¿verdad? yendo al punto del acceso, ¿sabemos en estos momentos, o todavía o es un dato que incluso desconocemos, cuántos niños se quedaron, no han regresado a clases después de la pandemia? Sí sabemos cuántos, yo no tengo el dato exacto, pero sí perdimos más de un millón durante la pandemia y pues han empezado a regresar algunos, pero como decía, todavía no logramos, tengo por ahí el cuadro, pero no lo tengo a la mano, Ujú. no logramos recuperar los niveles previos a la pandemia, desgraciadamente, ¿no? Y en gran parte por esto que estoy diciendo, ¿no? Que no hubo un interés por parte del gobierno por pues atender los efectos de la pandemia y de alguna manera pues todavía los estamos sufriendo, ¿no? Sí. Doctora, me gustaría preguntarle sobre algunos aspectos más. Por ejemplo, ¿qué podemos esperar pues del resultado de la prueba PISA una vez que se aplique? Estamos conversando con la doctora Silvia Schmel, que es especialista en educación. Doctora, en una conferencia reciente, usted decía que erróneamente hemos satanizado las evaluaciones estandarizadas. ¿Es el caso de la prueba PISA, por ejemplo? Sí, sí es el caso, desde luego, porque la prueba PISA es en efecto una prueba estandarizada, es una prueba, digamos, de la última generación, es una prueba que no es una prueba de opción múltiple, porque a veces se confunde una prueba de opción múltiple con una prueba estandarizada. No lo es una prueba que también tiene muchísimas preguntas que admiten respuestas abiertas. Es realmente un esfuerzo enorme el que se hace para codificar, para calificar estas pruebas, pero sí es una prueba estandarizada, se aplica en el mundo entero, ¿no? Entonces, y sí, como todas las pruebas estandarizadas, es una mala palabra ya decir evaluación y Ujú. todavía peor decir una prueba estandarizada y pues es como yo decía, una satanización irracional porque lo que tenemos a cambio, digamos, de esa satanización es que pues en este momento no sabemos qué es lo que están aprendiendo nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, y tampoco sabemos a dónde están localizados aquellos que tienen más dificultades para aprender, de tal manera que los podamos atender con mayor intensidad. Luego de decir que el gobierno sí participará en la prueba, la siguiente prueba PISA, el secretario de Educación, Mario Delgado, hizo un apunte diciendo, sí vamos a participar, pero tenemos nuestra propia forma de medir la eficacia de la nueva escuela mexicana, del modelo educativo de la cuarta transformación. ¿Usted qué opina al respecto? Yo opino que efectivamente hay una manera distinta en que se pretende evaluar, digamos, en la nueva escuela mexicana, aunque también hay que decir que la evaluación es lo que menos desarrollado está en la propuesta de la nueva escuela mexicana. Se supone que es una evaluación diagnóstica y formativa, continua, que retroalimenta a los niños y que, bueno, de alguna manera el Estado se tendrá que enterar de qué es lo que está sucediendo. Eso es lo que no se sabe cómo, ¿no? Pero no son incompatibles. O sea, por más que la nueva escuela mexicana tenga su propia manera de evaluar y que recurran más a estas evaluaciones de naturaleza cualitativa y más in situ, Ujú. pues eso no tiene por qué pelearse con una prueba estandarizada, con representatividad a nivel nacional, que lo que nos va a decir que no tiene ninguna consecuencia sobre individuos ni sobre escuelas en lo particular, porque está basada en una muestra, entonces no se puede decir nada sobre ningún individuo y ningún maestro y ninguna escuela en particular, pero sí nos dice cómo estamos, sí nos pinta una radiografía de cómo está nuestro nivel de aprendizaje, además de Ujú. permitir compararnos con otros países del mundo, ¿no? Unos parecidos y otros diferentes, lo cual siempre es bueno, ¿no? Siempre el contraste, la comparación es buena. Nos permite también, de manera muy importante, compararnos en el tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, saber si vamos mejorando, si estamos estancados, si vamos empeorando, y nos da muchísimos elementos para tomar decisiones de naturaleza curricular y también de naturaleza de políticas educativas para lograr mayor equidad, ¿no? Entonces, pues estas cosas las tendríamos que poder aprovechar. Históricamente, desgraciadamente, no se han aprovechado los resultados de la prueba PISA para tomar este tipo de decisiones. Sí. Pero eso no es razón para decir, pues no lo apliquemos, ¿no? Porque pues ahí tenemos esa información y en el momento en el que haya condiciones, Ujú.
pues tenemos esa información disponible y podemos alimentar e informar nuestras decisiones de política. ¿Podemos prever que el resultado de la prueba mostrará que México está en un nivel más bajo que la última vez que se aplicó? Bueno, yo creo que sí. A mí me parece que lo que tendríamos desgraciadamente, ¿no? O sea, que las expectativas son esas, Ujú. porque, como decía, si hubo una pandemia que tuvo efectos desastrosos y no se hizo nada para atender esos efectos desastrosos de la pandemia, pues no hay razones para suponer que vamos a estar Ujú. mejor, ¿no? La nueva escuela mexicana, pues apenas lleva 2 años aplicándose y el mismo secretario de Educación dice que todavía hay que darle tiempo porque todavía los maestros están entendiendo de qué se trata y pudiéndola aplicar bien. Entonces, tampoco por el lado de nuestra reforma curricular hay como bases para suponer que Ujú. vamos a tener resultados distintos. Entonces, pues vamos a estar cuando menos igual de lo que estuvimos en el 22, ¿no? Que estuvimos, por cierto, 14 puntos por debajo en la prueba de matemáticas, por ejemplo, 11 puntos por debajo en la Sí. prueba de matemáticas. Fuimos el país de América Latina que más descendimos después de Costa Rica, ¿no? Y eso a pesar de que Costa Rica aumentó su matrícula y nosotros la Ujú. disminuimos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, como que no hay razones para esperar que tengamos resultados mejores. Ojalá me equivoque Sí. y nos sorprendan los resultados, pero la verdad es que yo no tengo pues ningún elemento para suponer que van a ser Ujú. mejores. Doctora, me quedan 3 minutos. Quisiera preguntarle por último por la estrategia, parte central de la estrategia educativa del gobierno, que son las becas. ¿Qué tanto pueden ayudar las becas pues en estos componentes que usted menciona, el acceso, la permanencia, la calidad y el aprendizaje? Y bueno, yo creo que las becas pueden mejorar el acceso y la permanencia, ¿no? De hecho, los estudios que se han hecho hasta la fecha sí han mostrado que las becas mejoran el acceso, no así la permanencia, desgraciadamente, ¿no? La permanencia no ha descendido como consecuencia de las becas universales, Ujú. pero lo que no hacen las becas es modificar lo que sucede al interior de las escuelas, ¿no? Entonces no tienen ningún efecto sobre la calidad de la educación porque solamente están favoreciendo la demanda, no están haciendo ningún tipo de transformación a nivel de la oferta. Esa se Ujú. hace por el lado del currículum, pero no es coincidente, digamos, con las becas, ¿no? Y el hecho de que las becas sean universales, porque casi todas las becas que tiene el gobierno en este momento son universales, pues también le resta, y esto también está comprobado, le resta beneficio a aquellos sectores que más lo necesitan, que antes, cuando estaban focalizadas las becas, cuando teníamos el Prospera Oportunidades, pues estaban focalizados a quienes más lo necesitaban. Ahora ese recurso se distribuye en todos los niveles de ingreso y quienes resultan perjudicados respecto de lo anterior, pues son los más pobres. Ya. Doctora, en un minutito, si es tan amable, porque es el tiempo que nos queda, ¿qué debemos hacer con los actuales libros de texto? Bueno, los actuales libros de texto, según entiendo, se están ya reformulando, sobre todo se están reformulando para asegurar que estas habilidades básicas, la lectoescritura y sobre todo las matemáticas, pues regresen al currículum, ¿no? Allí hubo una confusión entre asignatura y habilidad fundamental Mm. y entonces se confundió la matemática con una asignatura y desaparecieron las asignaturas y con eso desapareció también la matemática cuando las habilidades requieren una educación sistematizada, completamente dosificada, sistemática, y bueno, pues eso es lo que se perdió. Entonces, lo que se está modificando ahora es pues eso, justamente, ¿no? Se está regresando, digamos, a los modelos anteriores en donde la matemática y la lengua escrita se enseñaban de manera sistemática. Pues, doctora, ha sido un gran honor para nosotros poder conversar con usted. Ojalá que tengamos pues la oportunidad de ir evaluando lo que vaya sucediendo en materia educativa a lo largo de los próximos meses. Si es tan amable. Agradezco mucho la invitación y un Gracias, saludo. gracias, la doctora Hasta luego. Silvia Schmel, que es especialista en educación, expresidenta del ya desaparecido Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación.